Hay historias que superan cualquier ficción, y es el caso de la uruguaya con mayor reconocimiento a nivel internacional. Natalia Oreiro es actriz, cantante, diseñadora de modas. Su nombre es su propia empresa, sinónimo de éxito en cada proyecto que emprende. Pero Oreiro es mucho más que fama, premios y trayectoria. Es la historia de una joven que con 16 años fue tras un sueño y no paró de trabajar hasta cumplirlo. Hoy, con más de 20 años de carrera, es una de las figuras más buscadas por los canales, directores y productores, e idolatrada en países tan lejanos como Rusia, Grecia, Eslovenia, Hungría e Israel. Reconocida por sus pares y por sus fans, respetada por los medios y el público, logró destacarse siempre por su tenacidad, compromiso y humildad. Jugada, versátil, profesional, un carisma único. America Business Forum se enorgullece en presentar a Natalia Oreiro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Encantada de estar aquí. Buenas tardes. Qué Está privilegio. fresquito acá adentro, afuera. Qué privilegio tenerte, Natalia. Al contrario, es un privilegio poder estar esta tarde aquí en mi país con todos ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. No sé si será muy interesante las palabras que pueda brindarles, pero trataremos de ser simpáticos. Bueno, Natalia, la idea era tener una charla contigo descontracturada, obviamente recorrer tu carrera, tus grandes momentos, que son muchos, pero sobre todo llegar a entender esa cabeza visionaria. ¿Puedo girarme? Porque siento que tengo a todo Sí. el mundo de espaldas. ¿Cómo no? Ahí, Ahora giramos un sí. poquito. ¿Les parece mejor? Perfecto. Quizás me giré para la cámara, pero acostumbrada a mirar a la gente. Ya está produciendo acá en vivo. No sé si hay una recién cámara llegó que me está nuestra- odiando, pero... No, te decía que esa capacidad que tenés, obviamente, para actuar, para cantar, para ese don de artista, pero aparte ese don de productora, de estratega, de visionaria, de tu propia carrera, que es algo que, digo, uno a veces nos explica, ¿no? Cómo una chica uruguaya de un barrio común y corriente llega a tener éxito en lugares del mundo donde ni siquiera conocemos el idioma, ¿no? ¿Y por qué no se explica que una chica que nació en un barrio, como vos decís, común y corriente, pueda llegar a tener éxito en el exterior? Bueno, bien. Yo creo que esto es grande lo que queremos hacer con las historias de vida, ¿no? Es inspirar, y te digo la verdad, cuando te elegimos con el máximo ícono uruguayo que triunfó en el exterior, y a veces en toda esta locura de montar el foro y todo, decía, bueno, si Natalia Oreiro pudo hacer esto, nosotros, o sea, esto no es nada en comparación. Así que para nosotros es Mira, un placer, para de mí verdad. es algo que me acompaña siempre, el hecho de saber mi lugar de procedencia. Es algo que... Primero, sería imposible para mí olvidarlo porque es mi esencia. Está en mi ADN, está en los ojos de mi papá, que ama el cerro, en los ojos de mi mamá, en todos mis primos, mis tíos. Y después tiene que ver básicamente con las elecciones que yo fui haciendo, que tenían que ver con mi infancia. Yo me doy cuenta que si cierro los ojos hoy, que tengo 41, soy esa niña de 8 años que un día decidió que quería ser actriz, y que vivía en el cerro y que habíamos probado lugares lejanos como ser España. Mis padres, cuando yo tenía 5, mi papá se queda sin trabajo después de la famosa tablita que sacudió tanto al Uruguay y por supuesto también a la Argentina. Y nos fuimos a probar suerte a España. Duramos 1 año y medio porque no tuvimos mucha suerte, o al menos no la que necesitábamos para no extrañar tanto el país. Y regresamos. Y cuando regresamos fue remarla. Y con la ayuda también de nuestra familia, de nuestros amigos, volver a salir adelante. Pero sí recuerdo estar en la casa de mi abuela Hilda, en la calle Ecuador, cerrar los ojos y sentirme que era una actriz, que se metía en el galpón de ella a maquillarse, a inventar personajes, y cuando salía era otra. Era yo interpretando a otra persona. Y mi mamá siempre me decía, ¿qué haces, Natalia? Estoy actuando. Cállate, andá a estudiar. Y entonces cuando le propuse a mi padre, que siempre fue más piola en ese sentido, si me llevaba a una agencia para anotarme, me anotó. Y fue mi maestro de 6º año, Julio,
de la escuela número 40, el que me dio mi primera oportunidad y que creyó en mí como actriz y me dio un papel en una obra que se llamaba La Sirenita. Adivina qué papel hacía. La Sirenita. Sí, muy... Y bueno, y empecé a estudiar clases de teatro con él, luego también estudié teatro en la Biblioteca Horacio Quiroga. Y sin dudas, regresando a tu presentación, yo no imaginaba que una chica que nació en el Cerro de Montevideo iba a hablar de igual a igual con una chica que nació en Siberia. Eso era algo que yo no sabía que existía, un lugar que podía tener 35 grados bajo cero y la gente seguía viviendo. Y sucedió desde hace ya mucho tiempo, y no solo en Rusia, ¿no? También todo lo que tiene que ver con Europa del Este, incluso lugares de África también, la Polinesia francesa. Bueno, he regresado a España a cantar. Cuando fui a cantar a Galicia, yo soy Oreiro, gallega, me recibieron como si hubiera llegado. Y esas cosas sí no las imaginaba, pero tampoco nunca pensé en el resultado de mis decisiones. En ese sentido, no sé si soy un buen ejemplo para este foro. Yo entiendo que como empresario se debe pensar en el resultado de lo que se inicia. Yo siempre pensé en lo que me latía en el corazón. Nosotros, los que somos intérpretes, los que nos gusta cantar o actuar, elegimos nuestro papel, nuestro rol, podemos llamarle nuestro trabajo. No le digo carrera porque no me gusta correr hasta que uno está apurado yendo hacia un destino, que creo que también, si bien puede estar escrito, uno tiene que saber cómo recorrerlo y acompañarlo. Y siempre fui eligiendo las cosas desde el corazón, desde lo que yo sentía que podía modificarme y hacerme crecer. Y con los años también aprendí a conocer mi límite, cuál era mi techo. No para quedarme con lo conocido, sino para trabajarlo y poder superarlo. Así todos los años también me han enseñado que por más que yo trabaje mucho sobre algo, hay cosas que nunca voy a lograr, que otros quizás sí, pero sí. Perdón, hablando de los límites te escuché hablar, y esto me pareció especialmente interesante, que vos decías y considerás que hay gente mucho más talentosa que vos en un montón de aspectos, y sin embargo tu gran don, tu gran virtud es explotar al máximo lo que vos tenés. Esa capacidad de dar y de entrega que te permite identificar lo que vos tenés y explotarlo al máximo. ¿Cómo se hace eso, ese proceso? Bueno, no existe una fórmula para repetir algo. Creo que cuando nosotros tratamos de imitar algo que le funcionó a otra persona, fracasamos porque le sucedió a la otra persona. Nosotros podemos tomar ejemplos y basarnos en estadísticas de situaciones que sí han sucedido de esa forma. El contexto también a veces ayuda mucho. No es lo mismo cuando yo comencé mi carrera. A principios de los 90 yo me fui a vivir a Buenos Aires a los 16, que ahora no existían las redes sociales, Internet era algo para muy pocos privilegiados. Entonces, sí, el hecho de que me conozcan en otro continente tenía una situación muy particular, porque no es que hoy subo un video mío y lo pueden ver millones de personas en el instante. Pero sí soy consciente de que en varios aspectos de mi profesión hay gente quizás más capacitada o con un don natural que nació con ese don, ¿no? Lo que pasa es que creo que el talento es algo importante, pero lo importante es lo que uno hace con eso. Porque yo puedo tener mucho talento para hacer algo, pero me quedo en un determinado lugar esperando que las oportunidades aparezcan. Y creo que las oportunidades hay que salir a buscarlas, hay que estar despierto, hay que ser consciente, hay que tener visión de futuro y hay que trabajar duro. Yo creo que si tengo que reconocerme una cualidad, te diría Estoy pensando, a ver, ¿cuál sería esa cualidad? La perseverancia. Yo soy una persona perseverante. Tengo ideales... Ahora, y en la perseverancia, en esa búsqueda, en esos momentos difíciles, donde obviamente que vos lo contás y parece una historia perfecta, pero me imagino que debe haber muchos momentos de adversidad, de frustración, de querer llegar y no poder. Y sobre todo en una carrera tan larga, tan exitosa en diferentes países. ¿En qué pensás cuando estás frente a ese momento difícil? A ese momento donde las cosas no se dan para alimentar esa perseverancia de la que hablas. Creer que las cosas le pasan a uno solo es ser muy egoísta. Creo que las cosas pasan en un contexto social, político. Creo que, como te decía hace un rato, son diferentes los momentos
y nosotros somos atravesados también por gobiernos que acompañan a que a veces las cosas cuesten un poco más, incluso desde mi profesión. Pero creo que en esos momentos es donde uno tiene que poner la creatividad al máximo y con poco recurso poder generar algo que no se puede comprar con dinero, sino que se puede comprar con creatividad. A lo que yo me dedico al menos, pero entiendo que también en todas las áreas, creo que uno tiene que saber qué es lo que no tiene, pero estar seguro de lo que tiene, porque ese es tu tesoro. Y yo soy esto siempre. Mi esencia es la misma, en cualquier ámbito. Ese es mi tesoro. Y yo tengo que pulirlo, trabajarlo y también tener compasión cuando las cosas no me suceden, porque también entiendo que es cíclico. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer un proyecto de televisión, por ponerte un ejemplo, que está tan en boga esto del minuto a minuto, que antes eso no sucedía. Y podés creer que tenés el mejor equipo, que probablemente lo tengas, los mejores guionistas, los mejores actores, y quizás esa historia que vos pensaste que a todos iba a atrapar, estuvo mal programada en un momento donde la gente necesitaba ver otra cosa. Por ejemplo, hay momentos donde la gente necesita tener situaciones para reírse, llegar a su casa y olvidarse de los problemas cotidianos. Y si vos le pones un programa que tenga demasiada actualidad o mucha violencia, es muy probable que la gente lo rechace. Quizás como proyecto gane todos los premios, te digo que me ha sucedido, pero la gente no tiene ganas de que vos le cuentes lo mismo que vive en su trabajo o que ve en la calle. Creo que ese timing de saber cuál es el momento de hacer algo es oportuno, pero también apostar a hacer cosas diferentes, aún sabiendo que quizás te estás equivocando, porque si no todos haríamos lo mismo. Todos haríamos comedia, todos haríamos drama, todos cantaríamos el mismo tipo de música, todos diseñaríamos un mismo vestido. Yo puedo seguir una tendencia, pero también tengo que ser fiel a lo que yo quiero contar, el cuento que yo quiero contar, mi historia de vida, para que otras mujeres u otros hombres también se puedan identificar con lo mío, independientemente de lo que suceda en el mundo. Pero por supuesto que vivimos en un mundo absolutamente globalizado y entrelazado y no podemos ser ajeno a lo que le sucede al país hermano o al otro continente. Hablando justamente de lo que decías, a veces de la política, el contexto que ayuda o que no ayuda, tuviste una vida muy nómade, o sea, viviste en Buenos Aires, viviste en Uruguay, viviste en Madrid. ¿Cómo es vivir en esos distintos lugares y hay un contexto diferente para salir adelante? El que quiere ser exitoso, si se va a Madrid, ¿puede ser más exitoso en Madrid que en Uruguay? ¿Hay algo de eso o no? No lo sé. La verdad no tengo idea. Creo que uno tiene que seguir su camino, su búsqueda, sus sueños. Y es complejo porque ahí tendríamos que poner en la balanza, es obvio lo que voy a decir, pero ¿qué es ser exitoso? No es lo mismo una persona que está comenzando a buscarse que alguien que siente que está más cerca de encontrarse. Yo estoy en el medio, todavía no sé si algún día lo lograré, pero claramente cuando uno tiene una familia es mucho más difícil emprender algo en un lugar lejano, porque todo le es adverso, porque uno inevitablemente se va a sentir sapo de otro pozo. Eso le sucedió a mis padres. Yo cuando llegué en España, inmediatamente me hice amigas y amigos en la escuela que iba, pero a mis padres, mi papá recuerdo que todos los días se levantaba a las 5 de la mañana y iba, mi padre tenía un currículum excelente, era una persona muy capaz y sin embargo por ser uruguayo, aunque tenía pasaporte español, siempre le daban ese lugar a alguien que era español. Y era una frustración, lo mismo con las amistades. Por eso, uno nunca sabe dónde está tu lugar. Yo en Argentina me siento como si viviera en mi casa, porque de hecho lo es. Vivo desde los 16 años, viajo continuamente al Uruguay. Mi hermana vive allí, mi marido y mi hijo son argentinos. Argentina es mi casa, pero Uruguay no deja de ser mi hogar, mi país. ¿Estoy haciendo algo raro con el micrófono? Perfecto. Se cortó un segundo, pero está perfecto. Bien, pero también es la valentía. Creo que si uno no es valiente y no arriesga, es muy difícil que puedas modificar tu realidad. Si yo tuve éxito en algo y me quedo instalada en eso, muy probablemente eso desaparezca, porque todo cambia. Como actriz me ha sucedido, cuando tuve mucho éxito en un determinado personaje, que amo y que recuerdo y que yo además ayudé también a componerlo, inmediatamente los productores
me proponían una y otra vez hacer el mismo personaje. Y yo tenía 21 años y les dije, esto se llama el precio de mi libertad. Si yo no acompaño mi crecimiento profesional con el crecimiento como mujer que necesito tener, lo puedo hacer durante 5 años, pero después no voy a poder hacer lo que quería hacer o lo que me corresponde a mi edad, porque no voy a hacer ni una cosa ni la otra. Para mí es muy importante trabajar con la verdad, con mi físico, con lo que los años me fueron otorgando. Entonces, si yo de repente aparezco y soy otra persona, nunca voy a poder hacer de abuela. O sí, una tracheta, ¿no? Pero no nunca una persona que en la vida le ha sido adversa o que ha sido difícil. Y entonces, en un momento muy exitoso de mi carrera, que yo había vendido infinidad de discos y que viajaba sin parar, me acuerdo, era un 21 de septiembre y estaba en Praga, y en el puente de Charles, con una peluca, porque no podía caminar por la calle si no me escapaba de los guardias, y estaba nevando. Y tenía, no sé, 40 conciertos por dar. Y la verdad es que a mí lo que más felicidad me causa, quizás no es el resultado de eso, sino que la gente cante conmigo en español. A mí me cuesta mucho explicar eso. Cuando me dicen, ¿por qué no cantas en inglés? Y porque yo voy a... O sea, ¿te sentís en casa de alguna forma cuando te cantan en español No, en no, no me Rusia? siento o en casa. Siento que ellos están conociendo mi cultura y entonces ahí Ok. sucede un intercambio alucinante, donde ellos aprenden a hablar español, yo intento hablar en su lengua. Pero ese día que estaba en el puente me pregunté si eso era lo que yo quería. Si realmente eso era lo que yo quería. Y ahí me di cuenta que no, que yo esencialmente era actriz, que me gustaba mucho cantar, pero que el éxito que había tenido como cantante había sido circunstancial, porque había ido a un casting para hacer una película, donde me preguntaron si cantaba, yo siempre canté en el coro de la escuela, dije, obvio que canto. Canté, que en ese casting fue un argentino en Nueva York, la película fue un suceso, el tema fue un suceso, firmé un contrato con una disquera y luego le fue muy bien, hice una novela que fue Muñeca Brava, que tenía la música de la novela, y inmediatamente firmé contrato para hacer 4 discos más, y de repente me sentí presa de una industria que otra persona digitaba y que a mí no me interesaba, al menos no me interesaba de la forma que ellos querían. ¿Por qué? Porque esto era lo que funcionaba y sistemáticamente había que hacer siempre lo mismo. Y yo, que elegí una profesión que lo hermoso es justamente disfrazarse y ser otros y utilizar la creatividad y sorprender y cambiar y modificar, me encontré presa en un vestido que no había confeccionado yo y rescindí contrato después de muchos abogados, y también lo llamé el precio de mi libertad. Y estuve varios años haciendo cine independiente, no haciendo televisión. Y hoy lo que quizás parece natural, que alguien pueda comprar una entrada para irme a ver al cine en una película como Guacolda o Infancia Clandestina, que son películas que fueron candidatas al Oscar, con un corte claramente dramático. También pueda comprar una entrada para ir a verme a Gilda, donde canto, o a Reloca, la última película que hice, que fue también una película con muchísimo éxito. Pero eso es la consecuencia de los no. De los no. Ahora, igual hay que tener coraje, ¿no? Para renunciar a un éxito. De hecho, yo creo que a mucha gente le pasa, y mucha gente exitosa que tenemos hoy acá, que tiene una carrera en una compañía o en una empresa que le va muy, pero muy bien, y en realidad tiene otra vocación. Ahora, ¿cómo se hace para sacar ese coraje y esa fuerza para renunciar a un éxito? Cuando estás yendo espectacularmente bien y estás en el cenit de tu carrera. Cuando estás triste con el resultado, cuando Tiene que ver alrededor con eso, todos... ¿cómo te sentís? Y yo, al menos a mí me funciona, no te sabría decir en el resto. Me parece que ahí tenés que poner en la balanza cuál es tu búsqueda. A lo mejor lo está escuchando porque es un señor muy exitoso. Hace un tiempo yo me mudé. Y durante 18 años viví en una casa histórica del año 1887 que yo amé profundamente, pero además tenía para mí el significado de que como yo me había mudado 26 veces en mi vida, era la primera vez que yo encontraba un lugar de pertenencia. Y me tuve que mudar porque nació mi hijo, el barrio donde yo vivía era Palermo, se modificó, era un barullo constante y quería vivir en las afueras. Después de mucho buscar, encontré un lugar hermoso con un parque gigante lleno de árboles centenarios, y el día que estoy firmando la escritura, el Señor me dice, ¿sabes lo que más me importa a mí en la vida? Y yo le contesté, los árboles. No, el dinero.
Y sí, a él lo que más le importaba era el dinero, a mí lo que más me importaba eran los árboles. Y no está ni bien ni mal, es la elección de cada uno. Si al Señor el dinero lo hacía feliz, yo lo aplaudo. A mí el dinero es algo que me sirve para plantar árboles y comprar la casa que quería. Y Natalia, ¿a quién escuchas en este proceso de toma de decisiones? Que obviamente hoy tenés una cabeza súper madura y que conoce un montón de temas y opina con propiedad. No en ¿quién todo. Muchas veces se piensa que nosotros podemos opinar de cualquier cosa y detesto cuando a alguien le dicen, ¿qué opinás de fulano, de mengano, de tal? Y esa persona se ve como obligada casi a contestarle al cronista, bueno, yo pienso que... Y digo, cállate la boca. Porque uno tardó 2 años en aprender a hablar y 60 en aprender a callarse. Es así. Y dicho esto, debo de callarme porque seguro que meto la pata. No, justamente eso que decías es muy cierto. Hay una especie de requerimiento mediático de la prensa, de los periodistas, de las redes sociales, ¿no? Donde hoy están mucho más expuestos 24 horas del día. Y vos, por ejemplo, no tenés redes sociales. En una industria donde casi que dicen que es vital, donde hay directores que dicen yo elijo los actores por quién tiene rating en redes sociales, porque tienen más followers, y vos sos un ícono de éxito y no tenés redes sociales. O sea, es una decisión personal. ¿Con qué tiene que ver? Sí, es una decisión personal. Tengo una red social en Rusia que se llama VK, que es la única que tengo desde hace 3 años, porque es mi forma también, después de que me pasaron un par de episodios comerciales raros, decidí de alguna manera poder comunicarme con ellos de forma directa y que ellos sepan si este concierto es mío o es un invento, ¿no? Entonces decidí tenerlo y es algo que no utilizo a diario, pero que de vez en cuando para fechas importantes publico ciertas cosas. Me parecen que las redes sociales son súper efectivas, me parece que socialmente hablando ayudan un montón, traccionan mucho, comercialmente hablando también. No estoy de acuerdo con el... porque antes era la televisión, ¿no? O sea, si antes no estabas en televisión, no estabas trabajando. Y si hoy no tenés red social, como que medio que tampoco. El otro día pedí un delivery y viene el chico del delivery, no tendría más de 20 años y me dice, ¡ah, mi mamá te ama! ¡Ah, qué bueno! ¿No trabajas más? No, ¿sabés que me retiré? Claro, sí, ya muchos años, ¿no? Yo que me creo una diosa. Y digo, el pibe primero me tira mi mamá te ama y yo buenísimo. Sí, sí. Claro, o sea, no estás haciendo televisión y yo estaba viendo el tema del mundial. Estaba estrenando Re Loca, que la vieron casi 1 millón de personas. O sea, yo realmente sentía que estaba en un momento de mi carrera súper bueno, súper alto. Pero, claro, no tengo Instagram, no tengo Facebook. Para el muchacho me jubiló. Y yo le seguí la corriente y le dije que sí. Cuando puerta dije, ¿no será que tiene razón que debo de jubilarme? Y como que me niego a tener redes sociales. No creo ni que esté mal ni que esté bien, es algo que me sucede a mí. Yo lo que siento es que mi trabajo, mis personajes hablan por mí. Y en un punto terminás siendo un poco esclavo cuando tenés una red social y no subís cosas. Es como que, al menos me pasa con los colegas, ¿no? Que no, es que todo el tiempo me están pidiendo que suba fotos, entonces estoy, no sé, lavándome la cara y me saco una foto, le estoy dando la teta a mi hijo y me saco una foto y eso tiene 1.500 millones de likes. Y yo digo, como que no logro entenderlo. Me pasa muchas veces comercialmente hablando. Yo no sé si un director elige un actor. Quiero creer que un director no elige un actor por los seguidores, sino por el talento para interpretar el personaje. Pero sí muchas veces me pasa o me ha pasado que campañas publicitarias sí, porque entiendo que hoy llegas más publicitando en internet o en redes que en televisión, e incluso es mucho más accesible. Y bueno, pero es una decisión. Y de alguna forma, obviamente es una decisión respetable, pero el entender el cambio de la tecnología y cómo cambian, o sea, las nuevas audiencias, donde hoy la gente joven ve cada vez menos televisión abierta y consume los contenidos en internet, forma parte también, ¿no?, de entender un poco ese cambio. Yo creo que es importantísimo saber lo que sucede alrededor tuyo, sobre todo si te interesa continuar en la industria, pero eso, al menos en mi caso, no me marca el objetivo, no porque se use el trap. Yo voy mañana a editar un disco de trap, porque no me identifica.
Incluso la semana pasada, hablando con un chico que es productor de trap, que tiene un éxito arrollador y que es muy talentoso, charlábamos, ¿no?, de las distintas maneras de enfocar un nuevo proyecto. Y yo le explicaba que como vengo de la actuación, nosotros, con la dramaturgia, tenemos mucho texto. O sea, yo puedo con una mirada transmitir una emoción, pero cuando necesitamos desarrollar un personaje, necesitamos un ida y vuelta con los textos. Y la música de hoy es la misma palabra repetida 150 veces. Y es el mismo acorde. Y claro, yo con eso no me puedo identificar porque me gustan otras cosas. Pero entiendo que eso es lo que hoy se usa y que funciona y puedo bailar súper divertida esa música. Y él se reía, ¿no? Porque me dice, sí, claro, nosotros... Otra cosa también que me sucede es como que todo tiene que ser ya, ¿no? O sea, las vivencias tienen que ser de segundos. Y si dura más de 6 segundos, como que la gente se aburre. Y me pasó a mí, y yo lo hice a propósito, porque yo parezco el salmón, cuando yo decido filmar en Uruguay el videoclip de United by Love, que fue uno de los temas que fueron elegidos para el Mundial, a propósito, junto con Pucho, que fue el gran director de publicidad y de cine que hizo el videoclip, el primer minuto de un tema que dura 3 minutos 50 es lento, o sea, no explota. Y eso para las nuevas generaciones es letal. Entonces empezamos a ver gente que no me conocía en la India, en Nueva York, los youtubers que agarran un tema y lo van describiendo en vivo. Lo nervioso que se ponían el primer minuto porque la canción no empezaba nunca y era, bueno, ok, go, 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 come on, come on, come on. Y era, yo digo, ¿qué les pasa? O sea, no los podés sentar nunca a ver una película porque si no explotan 18 autos, se caen los aviones o se dan el beso apasionado en los primeros 15 minutos de película, ya está, se fueron del cine. Y a mí me gusta todavía mantener una conversación, una charla, observar un amanecer, un atardecer, quedarme en silencio. O sea, en el fondo tiene que ver con buscar un punto intermedio, un punto de acuerdo entre por ahí lo que uno tiene ganas de hacer y lo que uno quiere, y también lo que de alguna forma las audiencias consumen o cómo cambian los hábitos, ¿no? Sí, yo creo que los hábitos cambian en algunos casos, creo que uno tiene que ser permeable a eso, pero no cambiar Tu esencia. tu norte. Porque si cambias tu norte, imagínate que yo a mi edad quisiera hacer lo que hace una chica de 18. Se me matarían de risa. No, cuando lo veo me da cosita, ¿viste? Ahora, No. y esto que contaste así a la pasada, entre tantos éxitos que los contás con naturalidad, ¿qué significa que te elijan para hacer la canción del Mundial? ¿Cómo se toma esa decisión y qué implica? Eso es algo, o sea, ¿te acordás de ese momento cuando te llamaron, ya te lo veías venir? ¿Cómo fue esa historia? Y fue de mucho miedo, porque a mí lo que me sucede es que cuando algo me importa mucho me da miedo. Digo, ¿cómo lo voy a hacer? Lo podré hacer, pero también me resultó bastante natural por mi relación con Rusia. Digamos. Es difícil por ahí explicar para alguien que no tiene una idea de mi historia con Rusia, el por qué para ellos es natural que yo cante en español, en ruso, que ahora me voy el 11, voy a hacer 18 conciertos allá. Y viajo todos los años. Y es difícil explicarlo, pero es una relación muy hermosa de muchísimos años y de mucha naturalidad. Ellos me llaman Naya Natalia, que significa nuestra Natalia. Ellos saben que soy latinoamericana, que soy uruguaya, rioplatense, muchos piensan que soy argentina, pero así todo me consideran rusa. Y eso es algo que ellos me han entregado. ¿Te consideran rusa? Sí. Mirá. Sabiendo que soy extranjera. ¿Me saco este? ¿O es para que cante algo? Me consideran Rusia porque yo de alguna manera aparecí en sus vidas porque es bastante particular lo que sucede allá. Ellos son muchas las generaciones, allá es transgeneracional, transcultural lo que sucede conmigo. Me pueden seguir chicas de 15, señoras de 60, hombres jóvenes. O sea, no es como acá que quizás tengo como un segmento quizás más femenino, ¿no? Allá no. Y es rarísimo. Y eso en gran medida se debe a la televisión. Han pasado mis series en 4 canales en simultáneo. También a la publicidad, porque he sido y soy imagen de distintas marcas de allá. Que he viajado mucho y que en los programas de televisión
al conductor medio que lo papoteaba, ¿viste? Era como que y se mataban de la risa, y esa espontaneidad de alguien supuestamente lejano me hacía ser súper cercana para ellos. Y cuando sucedió lo de la canción, para mí fue natural, porque claro, era Rusia el país donde iba a suceder. Y el anfitrión. contraste de lo que sentís triunfando en Rusia o triunfando en Israel o en los Países Bajos, comparado con Argentina o con Uruguay, que de repente es algo mucho más cercano a tu cultura. ¿De qué forma transitas eso? ¿Es muy distinto triunfar allá, en la conexión con la gente? O... No, con mucha naturalidad. Mucha naturalidad. Sí, y... ¿Sentís la misma cercanía hablando en ruso en un programa de televisión que por ahí podés sentir en Argentina? Bueno, para mí el idioma es limitado porque Ok. lo conozco porque he viajado mucho, porque ya a esta altura entiendo cuando me hacen una pregunta y tengo herramientas en ruso como para hacerme entender, pero sin duda que si me das un libro para que lea en ruso, te digo, no, por favor. Entonces para mí es cercano, pero el tipo de afecto, de construcción, de vínculo, no se modifica. La música, el cine... La música conecta, ¿no? De alguna forma. Totalmente, las con la emoción, emociones ¿no? conectan. Sí. Y yo, para mí eso es muy importante. O sea, para mí incluso cuando diseño un vestido, siempre hablo de lo mismo. Si un emprendimiento tiene corazón, va a tener éxito. Si tiene corazón, ¿y qué significa tener corazón? Que uno comparta sus emociones con su equipo de trabajo y con la gente a la que va a ir brindado eso. Si no, es como, no sé, al menos en lo que yo hago, que siempre está ligado a lo sentimental. Cuando imagino una visual para un show, siempre trato de que tenga esa emoción, que tenga corazón. Cuando compongo un personaje, cuando leo un guión, quizás el director es fantástico, pero yo no encuentro que tenga corazón y a mí no me llega. Y yo, por ende, siento que a la gente tampoco le va a llegar. También soy consciente de que hay cosas que tienen que dar una vuelta. Yo puedo hacer algo hoy y que de repente, no sé, les guste a poca gente. Pero en algún momento, si eso estuvo bien hecho y tuvo un sentido y fue pensado y fue craneado con amor y talento, va a pegar la vuelta y alguien en cualquier lugar me va a decir, no sé, estoy escuchando tal canción, vi tal película o veo por internet este programa. Me pasa cuando sos más chico te frustras más. Y sí, porque uno siempre quiere que el otro entienda lo que uno quiso transmitir y no siempre pasa. Y esa frustración debe ser difícil de manejar, como también el miedo que decías, ¿no? Que sentiste cuando te propusieron lo de Rusia. Hablando del miedo, que todos sentimos miedo de alguna forma, ¿cuál fue tu miedo más grande o cuál fue tu momento más difícil, esa decisión crítica que tuviste que tomar? Tener un hijo. Tener un hijo. Eso te cambió la vida. Sí, y me daba mucho miedo. Lo que pareciera ser lo más natural del mundo. Sí, y de hecho fui madre, digamos, no grande, pero mis padres pensaban que yo no iba a tener hijos, porque cada vez que me preguntaban era cuando tenga ganas, y así fue. Yo siempre hago las cosas cuando tengo ganas. Si no tengo ganas, no me vas a convencer. Y un día con mi pareja tuvimos ganas y fuimos padres de Atahualpa, pero me daba mucho miedo, mucha responsabilidad. Veía que quizás el mundo al que lo estaba trayendo no era el que a mí me gustaría al 100%, pero también entendí que él va a ser parte de ese cambio y que yo, gracias a él, también miro el mundo con otro futuro, con otras ganas de que eso pueda mejorar, pueda cambiar, con más conciencia. ¿Y el mundo que te gustaría para él, cómo es ese mundo? Más sano, un mundo con mayor oportunidad. ¿Qué es lo que más te preocupa, justamente? No, es que no hay una sola cosa que me preocupe. Creo que debemos de ocuparnos todos en construir y cuidar lo que tenemos. Yo soy una persona muy consciente del cuidado ambiental. He hecho varios programas para intentar concientizar a la gente que quizás me seguía a mí por un personaje y de repente no le había prestado atención a ciertas actitudes que en su día a día podía modificar. Eso es algo que me importa mucho, por eso tengo tanta conexión con el lugar donde yo compré y yo creía que los árboles y demás.
Pero después el tema de las oportunidades que los chicos van a tener, de la educación que les vamos a brindar, del lugar en el que ubicamos a nuestros maestros, para que nos enseñen, para que nos eduquen. Y eso se construye en el día a día y también desde la casa, porque son todas frases hechas, ¿no? Pero una madre le dice a su hijo, cuidado por donde caminás. Y el hijo le responde, cuidado vos porque yo sigo tus pasos. Entonces yo le puedo dar un montón de ejemplos de lo que es ser una buena persona, ser una persona consciente. Pero si él ve que yo hago otra cosa, él va a seguir mis pasos. Y eso me lo ratificó cuando fui mamá. ¿Quiénes son esas personas importantes en tu vida? Si tuvieras que decirme, obviamente, tu hijo, me imagino que tu marido, ¿quiénes son esas 4 o 5 personas en la vida de Natalia Oreiro que la apuntalan cuando necesita que la apuntalen, que le dan un consejo, que la ayudan? Yo creo mucho en mí. Y creo que eso... Gracias. Es que me encanta la respuesta porque aparte es la respuesta menos pensada, la menos políticamente... Parezco una egocentrista total. No, pero ayuda un poco a... Yo creo en mí. ¿Siempre creíste en vos? Sí. Desde el día 1, cuando estabas soñando, cuando te decían... Sí. Nena, Lo que no sí. quiere decir que me tire para atrás, que sienta que no puedo hacer cosas, que... Bueno, lo que nos pasa a todos. Inseguridades lógicas. Sí, inseguridades lógicas, si no, no sería humana. Pero si vos no crees en vos, nadie va a poder ayudarte, nadie va a poder acompañarte. Y porque yo creo en mí, dejo que los demás entren a mi vida para enseñarme, para mostrarme el camino. En ese enseñarte, ese mostrarte el camino, de vuelta, uno te escucha hablar y parece que fueras experta en muchos temas. ¿Cómo aprendes? No, para nada, ¿eh? No, bueno, pero parece Soy que de una afuera inexperta total en se percibe eso en todo. y apasiona escucharte. Pero ¿cómo aprendes? ¿Cómo es ese proceso de aprender de diferentes mundos? Del mundo de la música, del cine, de la producción, si tuvieras que darnos así 2, 3 consejos que te han sido útiles para mejorarte como persona. Bueno, yo creo que nosotros nacemos con mucha intuición y la perdemos. Hay un momento en la vida donde nos convencen de que la intuición no va. Y las estadísticas, el Excel y todos los números, y todo, como todo cuadrado, ¿no? Y que no te podés salir de esto, porque si te salís de esto podés tener un fracaso total. Bueno, yo creo en la intuición. Las veces que no le he hecho caso... Te ha ido mal. No sé si la palabra es mal, porque bueno, también de eso se aprende, ¿no? Soy quien soy por todo lo que hice. Pero creo que muchas veces uno no escucha por comodidad. Y sabés la que se viene y por comodidad la dejas pasar porque no tenés la fuerza suficiente para enfrentar la situación. Y la bomba en algún momento explota y la tenés que afrontar. Como en el I Ching, ¿no? Hay que atravesar las grandes aguas y si no las atravesás, se te va a incendiar la casa para que salgas. Y tenés que salir, hoy o cuando sea. ¿Me das algún ejemplo concreto, sin meterme en ningún tema, pero en algún momento que hayas visto que se venía y por comodidad no hayas querido tomar una decisión a tiempo? Sí, no, bueno, generalmente en lo personal. En lo personal, ok. Sí. Okay. Generalmente en lo personal. Después en lo profesional, uno no trabaja solo, ¿no? Podés elegir determinadas cosas. ¿Y cómo elegís, aparte obviamente de vos, a la gente que te rodea? ¿Qué mirás? ¿Qué valorás en esa gente que trabaja contigo? La mirada. La mirada es algo, es todo en la mirada de alguien. La sonrisa. A mí mi marido me conquistó con la sonrisa. Yo cuando bajó unas escaleras y me lo presentaron, yo no sabía ni quién era. Y lo único que vi fue una sonrisa y me saludó y dije, ¡ay, qué linda sonrisa! Yo tenía 23 años. Y eso me enamoró. Bueno, después obviamente su personalidad, su historia, pero intento obviamente rodearme de personas inteligentes. A mí la inteligencia es algo que me seduce muchísimo, pero también de hombres y mujeres sensibles. Pareciera que la sensibilidad es algo que está mal visto y a mí me apasiona ser sensible, me apasiona rodearme de personas sensibles, porque son
humanos. Y es lo que al menos yo necesito para atravesar el duro día a día que a veces nos toca a todos. Y la honestidad, por supuesto, ¿no? Natalia, vos sos una mujer que sos un modelo de rol para muchas mujeres, digo, lo quieras o no. Estamos en un momento de la sociedad donde la mujer está muy empoderada y donde hay todo un movimiento feminista muy fuerte en Latinoamérica, en Argentina en particular. ¿Cómo vivís todo ese movimiento y qué pensás de eso? Bueno, yo lo vivo activamente, con mucha alegría. No lo vivo con sorpresa porque creo que la historia, si bien ha sido escrita por los hombres, han sido también muchas mujeres las que han modificado los caminos de la historia. Lo que pasa es que después en los libros firmaba un hombre y bueno, y ahí no aparecíamos. Pero no creo que sea algo de hoy, esto, digamos, viene ya desde hace 2 siglos atrás, el tema del feminismo. Creo que todo cambio se puede hacer con honestidad, con libertad, en paz, respetando la opinión del otro, con el otro. Yo no creo que el feminismo sea en contra del hombre, en lo más mínimo. Yo educo a mi hijo para que mi hijo quiera ser feminista, porque de eso se trata, que hombres y mujeres tengamos con la misma capacidad el mismo derecho. Lo que pasa es que a veces fueron tantos años de no ser pares que pareciera que la lucha debe de ser más brusca para que el cambio se sienta más. Y ahí muchas veces no se entiende el mensaje. Y cuando no se entiende el mensaje, pareciera que dejamos afuera a los hombres. Al menos yo creo que todo cambio significativo en la sociedad tiene que ser de diálogo, en paz, en libertad, en el respeto hacia el otro. Sin confrontamiento, de alguna forma. No, bueno, uno confronta, todos los días uno confronta, porque vos podés tener una idea y la mía es otra, y yo voy a confrontar con vos, vos vas a tratar de convencerme, y después quizás no nos ponemos de acuerdo, pero cada uno se va a ir a su casa con la idea del otro y algo se modifica. Pero no con violencia, a eso me refiero. No con violencia. Ni quitarle nada a nadie, digamos. Las mujeres no vamos a quitarle nada a nadie, solamente queremos lo que es nuestro, que también es tuyo. Esas son las mujeres. Estas mujeres. Esas mujeres. Te quiero preguntar justamente, un poco en este foro hay muchos empresarios, y vos, aparte de una trayectoria artística muy prolífica, en un momento decidiste tener también un emprendimiento propio y una vida empresarial. ¿Cómo es esa Natalia empresaria? ¿Es un poco más fría, más calculadora, tiene en cuenta otras cosas? Porque un negocio, obviamente, yo entiendo que vos decías hoy que el dinero no es importante en tu vida. ¿Y cómo compatibilizás eso? Porque si tenés un negocio, tiene que de alguna forma ser rentable y pagar las cuentas. ¿Cómo es la Natalia empresaria? En el país en el que vivimos eso es casi imposible, ¿no? Es muy difícil. Yo no me considero una persona capaz para ser empresaria, no soy una persona que pueda llevar adelante un equipo profesional grande como es el nuestro. Ese es el rol que ocupa mi hermana. Ajá. Yo el rol que ocupo es el creativo, pero sí, por supuesto, tenemos una misma visión en cuanto a cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos que se sientan las personas que están y que nos acompañan. Pero uno toma decisiones todos los días y en eso estamos. Hoy decías a veces que el contexto obviamente condiciona. Y me imagino que a veces te debes sentir frustrada por ese contexto y por querer salir adelante y que hacen cosas que no te lo permitan. ¿Cuáles son las 2, 3 cosas, no hablemos de Uruguay en particular o de Argentina, pero que te parece que los gobernantes deberían de mirar y deberían de ajustar para que todos podamos tener una vida más fértil, más exitosa? Es dificilísima tu pregunta porque no son 2, 3 cosas, es todo lo que deciden, que lo deciden mal. Okay. Natalia, para terminar un poco esta parte final, quiero hablar un poquito contigo de cómo te sentís respecto al éxito y el fracaso. Hoy decías, bueno, el éxito es, de alguna forma, tenés que filosofar, qué es el éxito para cada uno, para vos en concreto y a esta altura de tu vida. ¿Qué es el éxito? ¿En dónde ves el Poder éxito? apoyar la almohada y dormir tranquila, sabiendo que no cagué a nadie. Sí. Eso Eso para es importante. hoy es re importante, ¿o no? Y respecto a ese éxito... Perdón. No, tranquila. ¿No te sentís de alguna forma
desafiada por subir nuevamente la vara? Yo digo, alguien que ya le fue tan bien en la vida, ¿qué más lo motiva? ¿Qué más lo mueve? ¿Ese fuego no se apaga? ¿Siempre estás empujando? No, ese fuego no se apaga. Lo que pasa es que en mi vida es una vorágine de aviones, de conciertos, de películas, y a veces eso, que es el próximo paso, tiene más que ver con lo simple, con el poder decir que no a un proyecto súper tentador y quedarme en mi casa, andando en bicicleta con mi hijo, llevarlo todos los días a la escuela. La verdad es que yo conjugo mucho esos dos roles. A mí me apasiona lo que hago profesionalmente, me encanta, no podría vivir sin eso, pero también me gusta ser amiga, ser esposa, ser madre, estar en mi jardín, tener mi huerta, vivir de forma natural y sencilla. Creo que he logrado encontrar un buen equilibrio. Ese éxito para vos, hoy te sentís realizada, plena. Sí, pero me faltan infinidad de cosas para hacer. Creo que, por ejemplo, en mi rol de madre todos los días aprendo, porque por más que uno quiera saber de antemano, es tu hijo el que te enseña. Y entonces, en ese sentido, trato de estar despierta para lo que él necesite y que él me pueda pedir lo que él necesita. Y después, profesionalmente, hay muchos papeles de mujeres que quisiera interpretar. Algunos vienen y otros tendré que salir a buscarlos. Yo soy una persona que sale a buscar las cosas que quiere, no me detengo. ¿De qué forma salís a buscar las cosas que querés? Bueno, un ejemplo muy claro fue Gilda. Gilda fue una película que durante 15 años quise hacer y que no conseguía los derechos. Y terminé encontrando una mujer tan testaruda como yo, con tanta convicción por contar una historia, que fue Lorena Muñoz, la directora, que lo logramos. Y yo sabía que la película iba a gustar muchísimo, porque de la misma manera que a mí me emocionaba y me identificaba su historia, iba a encontrar en muchas personas lo mismo, y así sucedió. Es lo que decías hoy de la perseverancia, de alguna forma. De la perseverancia, sí, señor. Y hoy decíamos éxito y fracaso. Y el fracaso, porque éxitos has tenido muchos, pero ¿a qué tiene gusto el fracaso? Porque quizás has tenido alguno de esos también. Sí. Bueno, uno puede tener un supuesto fracaso profesional, pero hay muchos momentos en el día o en la semana donde yo me siento extremadamente agotada, y eso para mí es un fracaso. Yo soy una persona muy enérgica, y entonces cuando siento que no tengo la energía para acompañar todo lo que tengo ganas de hacer, me pongo muy triste. Y Natalia, para terminar, acá hay mucha gente y en todos lados, gente que tiene sueños, que tiene ganas de hacer cosas, que te ve a vos como un ejemplo de alguna forma. Y en ese contexto a veces tan crítico y tan difícil que vivimos, si tuvieras que decirle una o dos o tres cosas que vos sentís que son importantes para poder salir adelante cuando vos tenés un sueño y tenés ganas de hacer cosas, pero de alguna forma a la vez muy cuesta arriba, ¿qué les dirías a esa gente que quiere salir adelante? Lo que pasa es que si estamos hablando de que tienen las necesidades básicas cubiertas, yo te podría decir cosas que les puede llegar a servir, como que crean en ellos, que van a salir adelante. Ahora, lamentablemente hay muchísima pobreza y es muy difícil decirle a alguien que difícilmente puede ir a la escuela a aprender. En ese caso está claro que la necesidad básica es importante, ¿no? Pero en ese otro caso, cuando están las necesidades básicas cubiertas y de repente, o sea, te va bien en la vida, no es que tenés una mala vida, pero tenés ganas de otra cosa, y tenés sueños, pero sabés que es difícil. ¿Qué le dirías? Que lo intenten, que cambien, que giren 180 grados su vida, que se arriesguen, que se tiren a la pileta, que crean en ellos o en ellas, que realmente con convicción todo se puede lograr, que si vos tenés algo que te apasiona y que toda la vida no, lo dejaste a un costado, muy probablemente ese hobby termine siendo tu verdadero éxito, tu verdadero camino, pero no es que te lo digo yo, es lo que sucede, es la historia de la mayoría de las personas sobresalientes y ha sido así. Muchos saben desde pequeños lo que quieren hacer y otros casualmente se les presenta en la vida. En algún momento todos nos vamos a ir, es la ley de la vida y a todos nos llega. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a vos, Natalia? No sé. No sé. Dicen que uno permanece cuando te recuerdan. La película Coco, ¿vieron la película Coco? No sé si alguno la vio, es hermosa en ese sentido, ¿no? Cuando tienen una foto tuya y tus seres queridos te recuerdan. La verdad, no pienso en cómo me gustaría que me recuerden. Pienso en lo que puedo hacer hoy para tener una vida más feliz y poder hacer la vida de otros más feliz. Para terminar,
Muchas gracias. ¿Algún gran proyecto, algún gran sueño que te quede por cumplir de aquí en más? Un montón. Un montón. Un Queda montón. mucho por transitar. Ahora tengo varias películas para hacer y también estoy saliendo de gira, pero hay un proyecto personal que escribí que me encantaría poder llevar adelante desde una serie, así que seguramente en algún momento eso se va a dar. Eso sería un sueño personal. Y muy en el futuro quizás dirigir es algo que también me gustaría hacer. Y también poder trabajar con distintas entidades sociales, que poder traccionar para poder hacer cosas en conjunto. Ahora, por ejemplo, mañana estoy invitada a un festival en San Juan y leyendo un poco descubrí que hay un proyecto de mujeres que se llama Proyecto Juno, de mujeres sanjuaninas que cosen desde sus casas porque por determinadas situaciones no pueden salir, ¿no? Porque tienen muchos hijos, distintas razones. Y entonces a mí se me ocurrió diseñar el vestido que iba a usar en el festival y que me lo confeccionen ellas. Y a través de ese gesto, que para mí fue espontáneo y que ellas hicieron con mucho amor, se pueden empezar a generar cosas, ¿verdad? O sea, hay muchas ONG que hacen cosas maravillosas, pero cuando nosotros que tenemos la posibilidad de tener un micrófono y de poner luz sobre, bueno, siendo embajadora de UNICEF también, eso me ha llevado a poner claridad en lugares donde la gente... Es parte de involucrarte y generar un cambio en eso que te parece importante. Sí, con cosas que resuenan en mi corazón y que para mí son importantes y ayudar a modificar o a visibilizar ciertas cosas. Es algo que me da mucha alegría y yo cada vez más me veo involucrada en cosas así. Bueno, yo te quiero agradecer. Acá de alguna forma está Latinoamérica y hay gente de muchos países, pero está Uruguay, que es tu casa, y es muy importante que como uruguaya puedas hacer de alguna forma, primero compartir esto con nosotros y ser reconocida en Uruguay, que es tu país, que es el país que te vio nacer, te vio triunfar en el mundo y hoy que estés acá con nosotros compartiendo tu historia es muy importante. Bueno, muchísimas gracias a vos. Este aplauso es para vos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.